El chat sobre los vuelos de la campaña Petro en plena consulta y piloto preso en E.U. Carlos Eduardo Restrepo Osorio, Caco, se entregó a la justicia de Estados Unidos el 8 de junio de 2023. Corte Suprema indaga traslados del candidato y del pacto con Sadisás. Esto respondió Laura Sarabia. A las manos de Laura Sarabia, calificada por algunos como una de las funcionarias más poderosas del gobierno y más cercanas al presidente Gustavo Petro, llegó en febrero pasado un cuestionario desde la Corte Suprema de Justicia. En el documento, al que El Tiempo tuvo acceso en exclusiva, se le pidió responder, bajo la gravedad del juramento, 35 preguntas relacionadas con su rol en la precampaña Petro Presidente 2022-2026 y sobre una serie de vuelos en los que se movió el entonces candidato del pacto histórico. Petro tenía su propio piloto narcotraficante. Hoy se revela las alianzas de Gustavo Petro con el narcotráfico. Revelamos aquí que la Corte citó a Laura Sarabia a dar una declaración para que esa declarara sobre los hechos, y esta dijo que nunca había volado en el avión del narcotraficante donde sí había volado Gustavo Petro. Recordemos, gente, los mismos narcotraficantes transportaron a Gustavo Petro en las elecciones para robarse las elecciones. El mismo piloto era el narcotraficante quien estaba transportando al asesino terrorista para que éste viajara por todo Colombia en un lujoso avión que hoy se inician las investigaciones en contra de Gustavo Petro. Hoy se confirma que las ratas de izquierdas hablaban de narcotraficantes y el máximo cabecilla narcotraficante y terrorista es Gustavo Petro. Revelamos el explosivo audio donde probamos que Gustavo Petro sí es un narcotraficante. Gente, ustedes imaginan, su piloto es el que lo lleva a usted porque usted es el jefe, es el patrón. Y hoy el piloto de Gustavo Petro está preso en Estados Unidos por narcotráfico. O sea que el máximo cabecilla es esta rata criminal, el patrón de este narcotraficante. Escuchen estos explosivos audios. El chat sobre los vuelos de la campaña Petro en plena consulta y piloto preso en E.U. Carlos Eduardo Restrepo Osorio, Caco, se entregó a la justicia de Estados Unidos el 8 de junio de 2023. Corte Suprema indaga traslados del candidato y del pacto con Sadisás. Esto respondió Laura Sarabia. A las manos de Laura Sarabia, calificada por algunos como una de las funcionarias más poderosas del gobierno y más cercanas al presidente Gustavo Petro, llegó en febrero pasado un cuestionario desde la Corte Suprema de Justicia. En el documento, al que El Tiempo tuvo acceso en exclusiva, se le pidió responder, bajo la gravedad del juramento, 35 preguntas relacionadas con su rol en la precampaña Petro Presidente 2022-2026 y sobre una serie de vuelos en los que se movió el entonces candidato del pacto histórico. El caso que se indaga en el alto tribunal está vinculado a los servicios que prestó la Sociedad Aérea de Ibagué SADI, SAS, tanto a la campaña de pacto histórico, al Senado como al entonces candidato Petro, en medio de la consulta a la que se sometió. La misma empresa fue contratada posteriormente por la campaña a cargo de Ricardo Roa Barragán, su entonces gerente y ahora cabeza de Ecopetrol, que también fue requerido por la Corte Suprema en declaración. El caso tomó vuelo cuando El Tiempo reveló que Carlos Eduardo Restrepo Osorio, Caco, ligado a Sadisás, se entregó a la justicia de Estados Unidos en junio de 2023 por sus nexos con el narcotráfico y con el caso de la avioneta, incautada en Providencia con cocaína, el 23 de mayo de 2021. En su momento, el pacto histórico
salió a explicar que el costo de los vuelos contratados con Sadisas, que aparecen en la contabilidad de senadores en el ítem servicios como crédito, fue prorrateado entre los primeros 20 candidatos de su lista cerrada, previa orientación del Fondo Nacional de Financiación Política. Además, el negocio se hizo con Sadi, y no con Restrepo Osorio, y este último se encargó de advertir que se había apartado de la empresa de su familia hacía años y que no era cierto que fuera a colaborar en Estados Unidos sobre la campaña. Pero en Miami, en donde se encuentra preso en la Citrus County Jail, le habló de su cercanía con Armando Benedetti y de que incluso pensó en huir hacia Venezuela cuando este era embajador. Además, El Tiempo estableció en primicia que Andrea Maya Gutiérrez, una contratista de Sadisas, le entregó a la Corte Suprema los registros de las conversaciones del sistema de mensajería WhatsApp, en los que se coordinaron los vuelos contratados y en el que hay un claro rastro de Restrepo Osorio. Además, esta es el acta confidencial de la CUP que desató tempestad en Casa de Nariño. Las averiguaciones de la Corte, que han incluido las declaraciones de Ricardo Roa, se empezaron a adelantar luego de que el congresista del Pacto Histórico, Wilson Arias, pidió que se estableciera el manejo de esos vuelos que también aparecen en la contabilidad de su campaña. Benedetti y Carlos. Las conversaciones en el chat se iniciaron el 23 de enero de 2022 y se extendieron hasta el 31 de marzo de ese año. El chat grupal aparece como Despachos Avión Campaña y hay 4 celulares vinculados. Uno de estos es el de la contratista, Maya Gutiérrez. Otro, el de Laura Sarabia, y aparecen 2 más. El Tiempo estableció que figura Armando Benedetti y Carlos. Investigadores de la Corte establecen si el Carlos que aparece registrado es Carlos Restrepo Osorio, Caco, como lo señalan fuentes. También, ¿dónde está el avión de $2 millones comprado supuestamente para la campaña Petro? Al respecto, Sarabia le señaló a la Corte que debido a su embarazo de alto riesgo, nunca voló en la aeronave que se dispuso para mover al entonces candidato. Además, señaló que su rol era exclusivamente el de coordinar la agenda. En las comunicaciones del grupo Despachos Avión Campaña intervenía en su mayoría Andrea Maya y yo. En el grupo también hacía parte otra persona que se referencia como Carlos y el senador Armando Benedetti, le dijo Sarabia a la Corte. Y cuando se le preguntó cuál era el propósito de los chats, señaló coordinar los vuelos de la campaña del precandidato Gustavo Petro a la consulta interpartidista en mi función, relacionada con la agenda del precandidato. Mi Salud y Miami. Sarabia se refirió a los otros 2 participantes en el chat. No puedo confirmar que dicho nombre corresponda al contacto de WhatsApp de Armando Benedetti sin que se me proporcione el número asociado a este contacto. No sé a quién corresponde el otro contacto. Fuentes cercanas al caso señalaron que, como El Tiempo lo anticipó, el tolimense Guillermo Alfonso Jaramillo, entonces gerente de la campaña, al Senado del Pacto Histórico y ahora ministro de Salud, también rindió explicaciones. Investigan presunta vinculación de narcopiloto en campaña presidencial de Petro. Restrepo Osorio habría participado en el transporte de un cargamento de cocaína incautado en mayo de 2021. En Estados Unidos se entregó recientemente un piloto colombiano, Carlos Eduardo Restrepo Osorio, vinculado a la firma Sociedad Aérea de Ibagué Sadisas, quien enfrenta cargos por narcotráfico. Las autoridades de EU habían estado investigando a Restrepo Osorio por su presunta participación en el transporte de un cargamento de cocaína incautado en mayo de 2021, cuando una avioneta partió de Guaymar al Bogotá y aterrizó en el aeropuerto de Providencia. El piloto se encuentra actualmente en prisión, a la espera de una audiencia judicial que determinará su futuro. El periódico El Tiempo informó que la empresa Sadisas
vinculada a Restrepo Osorio, ha sido objeto de investigaciones en el Consejo Nacional Electoral en relación con la campaña presidencial de Gustavo Petro. En la auditoría realizada a la campaña, en la primera vuelta, se descubrió una cuenta por cobrar de 2.770 millones de pesos a nombre de Sadi SAS, firma directamente relacionada con Carlos Restrepo. Sin embargo, desde Sadi SAS se ha alegado que no han recibido comunicaciones por parte del CNI, que desconocían la entrega de Restrepo en Estados Unidos. Además, se ha planteado la duda sobre si el piloto aún figura como accionista en la empresa. El abogado Germán Palacio, representante de Ricardo Roa, quien en ese entonces era el gerente de la campaña presidencial, afirmó que las cuentas están en orden y que la elección de Sadi SAS como contratista se basó en su propuesta más económica. Esta situación plantea interrogantes sobre la posible relación entre la empresa aérea y la campaña presidencial de Petro, así como sobre la transparencia en las finanzas de dicha campaña. A medida que se desarrollen las investigaciones y se aclaren los detalles, se espera que emerja una imagen más clara de los vínculos entre Restrepo Osorio, Sadi SAS y a la política colombiana. No es la primera vez que la campaña a la presidencia de Gustavo Petro se ve salpicada por financiamientos de carácter ilegal. En una audiencia el 4 de agosto de 2023, Nicolás Petro, hijo del actual presidente de la República, Gustavo Petro, hizo declaraciones sobre la financiación de la campaña presidencial de su padre. Estas revelaciones han desatado una tormenta política. Nicolás Petro aseguró que posee pruebas contundentes que respaldan la entrada de fondos ilícitos en la campaña y se ofreció a identificar la cantidad exacta de dinero ilegal aportado, así como las personas involucradas en estos pagos. Afirmó que ni su propio padre ni el gerente de campaña, Ricardo Roa, quien ahora preside Ecopetrol, estaban al tanto de la procedencia de los fondos que él y Daisuris Vázquez, su exesposa, recibieron. También mencionó a Gabriel Ilzaca como otro de los financiadores involucrados. Nicolás Petro desempeñó un papel crucial en la campaña presidencial al movilizar a la población de la costa caribe en apoyo al proyecto político de su padre. Según sus declaraciones, recibió financiamiento de varios empresarios, políticos y, sorprendentemente, incluso de un exnarcotraficante de la región. Entre los financiadores se encontraban figuras como Máximo Noriega, Gabriel Ilzaca Acosta y Oscar Camacho. El abogado y político Máximo Noriega, según Petro, fue el intermediario que facilitó el ingreso de fondos de Samuel Santander López Sierra, conocido como El Hombre, Marlboro, un exnarcotraficante. Nicolás Petro enfatizó su dedicación a la campaña presidencial, diciendo: si hay alguien que realmente sudó la camiseta en la campaña presidencial y en las anteriores, fui yo. Insistió en que su padre y el gerente de campaña no estaban al tanto de los fondos del Hombre Marlboro ni de los recursos aportados por el turco Ilzaca. Además, el hijo del presidente prometió pruebas adicionales que, según él, demostrarán la implicación de más personas en actividades irregulares relacionadas con la campaña en la región del Caribe.